separado. Amén. Entonces, quiero que hablemos hoy, hermano, acerca de instrumentos a los ojos de Dios. ¿Cuántos saben qué es un instrumento? Yo me imagino que todo es un instrumento. Mira, ahí tenemos un instrumento, aquí tenemos otro instrumento. Ahora bien, el instrumento, hermano, tiene una cosa. Y una de las cosas que tiene el instrumento es que si alguien no lo toca, no suena. Ahí está ese piano y usted escucha que está sonando. No está sonando. ¿Por qué? Porque nadie lo está tocando. Entonces, yo le puse como tema a esta enseñanza, instrumento a los ojos de Dios. Y quiero que busquemos en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. ¿Estamos todos ahí? Bájamelo un poquito. Está. Dice la palabra de Dios, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Dice, ahora bien, quiero un momentillo. ¿Cuántos creen que tienen un llamado de Dios? ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado a hacer algo en específico? ¿Cuántos creen que Dios los ha marcado y los ha agarrado y los ha llamado y les ha dicho, tal vez usted no ha escuchado todavía, bájalo, tal vez usted no ha escuchado todavía o no sabe todavía, pero ¿cuántos tienen la certeza de que Dios los ha llamado? Escucha bien, dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche bien, ¿por qué razón? Porque en ocasiones, hermano, nosotros no sentimos que nosotros somos capaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En ocasiones nosotros no nos sentimos capaces o no nos sentimos, escuche bien, dignos de estar en el lugar que Dios nos ha dado. Y muchas veces nosotros creemos que estamos en un lugar y no deberíamos estar ahí. Escuche bien, mire lo que dice, sino que Dios ha escogido, escuche bien, dice, ¿qué dice? A lo mejor del mundo. ¿Qué dice? A lo necio. ¿Qué significa necio? ¿Qué significa necio? ¿Cuál es el significado de la palabra necio? A ver, Manuel, búscamelo ahí. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Escuche bien, voy a seguir leyendo lo que Manuel lo tiene ahí. Dice, para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Falta de juicio, prudencia o sabiduría, insensato, imprudente. Está bien, ahí. Falta de juicio, insensato, imprudente. Entonces, ¿qué es una persona necia? Una persona falta de juicio, una persona insensata. Quiero que tenga eso en su mente, ¿ok? Dice, ahora bien, dice la palabra que Dios ha escogido a la gente, escuche bien, falta de juicio, insensatos, imprudentes, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Ahora bien, hay un proceso para que esto pueda suceder. Ahora no es solamente o simplemente de que ahora tú te estés diciendo, bueno, qué bueno que yo soy un poco imprudente o un poco falta de juicio, qué bueno. No, hay un proceso, porque mira bien, si vamos al versículo, dice que Dios escogió a lo necio, ¿de dónde? Del mundo. Él lo escogió del mundo. ¿De dónde Dios nos escogió a nosotros? Dios nos ha escogido a todos, a nosotros del mundo, dice, para avergonzar a los sabios, dice, y Dios ha escogido, ¿qué dice? ¿Lo más fuerte del mundo? No. ¿Qué dice ahí? Lo débil. ¿Qué es débil? Débil es una persona floja. Débil es una persona sin fuerza. ¿Ok? Débil es una persona que no aguanta nada y que se rinde a todo.
Eso es una persona débil. Dice que Dios ha escogido a lo débil, ¿de dónde? Del mundo, dice la palabra. Dice, ¿para avergonzar a quién? A los que se creen fuertes, a los más fuertes. Dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. ¿Qué es una persona despreciada? Una persona despreciada es aquella persona que nadie lo quiere. Una persona que nadie la quiere. Una persona que no es aceptada por nada ni por nadie. Usted sabe, le voy a decir algo. Yo sé que a lo mejor usted cuando escuche esto va a decir, pero este se volvió loco. ¿Sabes tú que Cristo era una persona despreciada? Cristo fue una persona despreciada. A Cristo lo despreciaron. Y uno de los que los despreciaron fue su propio pueblo. O sea, en otras palabras, su propia familia lo despreciaba. Bien, claro, no su familia, su mamá, sus hermanos, su familia así apegada, mamá, hermanos, ellos no los despreciaban, ellos amaban a Jesucristo, entendían el propósito. María entendía el propósito de Jesucristo desde que el Espíritu Santo lo puso en su vientre. Pero todos los demás despreciaban a Jesús. Jesús era un ser despreciable en su tiempo. Ahora, ¿sabe por qué? Porque Jesús venía predicando la verdad. Jesús venía predicando un mensaje directo de parte de Dios, escuche bien, que tal vez la gente no lo quería escuchar, pero Jesucristo no vino a predicar un mensaje que la gente quería escuchar, sino Él vino a predicar el mensaje que Dios lo mandó a predicar. Entonces, Jesucristo fue una persona despreciable y producto, aunque todo era un plan y un propósito de Dios, producto a este desprecio lo mataron y lo crucificaron. ¿Ok? Entonces, una persona despreciable es una persona que nadie quiere. Entonces dice que Dios ha escogido a lo vil, a lo despreciado del mundo. Dice, ha escogido Dios lo que no es. O sea, dice, para anular lo que es. El 29 dice, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? Dice, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Dice, para que tal como está escrito, el que se gloría ¿en quién? Ahora bien, ¿cómo le dije que le había puesto de tema? Instrumentos a los ojos de Dios. Ahora bien, si yo ahora mismo, vamos a hacer una hipótesis. Voy a coger de ejemplo a Hugo porque yo sé que él no tiene pena hablar y decir la realidad, ser sincero. Ahora bien, Hugo, vamos a suponer que yo sea Dios, una suposición, ¿ok? Y que Dios te diga ahora, o sea, yo te diga, hey, ¿sabes qué? Agarra a tu esposa, tus hijos, tu casa y vas a ir a la Florida como pastor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? No. A lo real. ¿Qué vas a decir? Sí. Lo que me vas a decir es, no estoy preparado. ¿Sí o no? No estoy preparado. O tal vez no que no estés preparado, sino que tú no te sientes preparado. Tú no te sientes capacitado. Escucha bien, no es lo mismo que tú no te sientas capacitado. A lo mejor, mira, yo te voy a decir una cosa. El 99% de la gente que Dios llama, ellos no están capacitados al momento del llamado. Al momento que Dios los llama, es muy poco, hermano, la gente que está esperando el llamado de Dios, listos y capacitados. Muy poca. Muy poca. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando Dios nos hace un llamado en nuestra vida, Él nos llama, la Biblia dice, y nos capacita al mismo tiempo.
Pero no quiere decir que ya nosotros estábamos capacitados. No, Dios nos llama y Dios nos capacita. Dios nos llama y Él nos da el poder, Él nos da la habilidad, Él nos da el conocimiento, Él nos da la sabiduría. ¿Por qué Él nos está llamando? Es Él quien nos está llamando. Es ahí en donde se comprueba que el llamamiento verdaderamente viene de parte de Dios y no viene de parte de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando un llamado viene de los hombres, no existe una capacitación. ¿Por qué? Porque un llamado, sea cualquier tipo de llamado, pastor o lo que sea, es un llamado directamente que viene de Dios. Y tú tienes que tener un respaldo divino para hacerlo. Ahora bien, yo conozco muchos pastores, muchísimos, que ellos nunca han pasado ningún curso de teología, ninguno. Y ellos son pastores, tienen congregaciones y ellos enseñan a la gente. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. Y ellos saben. Tal vez ni ellos saben. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Dios da una capacitación cuando Dios te llama. Y es una capacitación no de 7 días a la semana, no es una capacitación online, es una capacitación que el Espíritu Santo que está en ti comienza a hablar, es el que comienza a formar la iglesia de Jesucristo. Y en eso es que consiste. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta a usted. Iglesia primitiva, ¿qué capacitación agarraron el apóstol Pablo? ¿Qué capacitación agarró él? Mira, el apóstol Pablo, escuche bien, venía de una iglesia donde a los cristianos había que matarlos. Él venía, bueno, no llamémoslo de una iglesia, venía de una doctrina que él perseguía a los cristianos y los mataba. Ahora bien, después que Jesucristo lo tumba del caballo y lo llama, ¿de dónde el apóstol Pablo, pregunto yo, sacó toda esa revelación? ¿De dónde el apóstol Pablo sacó todo eso? Si él nunca había pasado un colegio, dime. Entonces, el apóstol Pablo nunca había sido capacitado conforme a la doctrina de Jesucristo. Él había sido capacitado conforme a la ley. Él había sido capacitado conforme a los mandamientos. Pero él no había sido capacitado conforme a la doctrina que Jesucristo vino a plantar años antes, conforme a la gracia. Pablo no conocía nada de gracia, porque él no había vivido en la gracia. Sin embargo, Pablo se paraba y comenzaba a predicar, comenzaba a hablar. La mayoría de las epístolas, de las cartas que están en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Ahora yo pregunto, ¿de qué seminario teológico Pablo agarró todo eso? De ninguno. Simplemente que Jesucristo lo llamó y al momento de haberlo llamado, ¿sabe qué le hizo? Lo capacitó y abrió sus ojos y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en él. ¿Y por qué te hablé de Pablo? Porque si te hablo de Pedro, tal vez me dice, bueno, pero Pedro caminaba con Jesús. Que a lo mejor Jesús le dio una mínima capacitación en los par de años que estuvo en ministerio. Pero igual, ¿de dónde ellos sacaban esa revelación? ¿De dónde ellos hablaban como hablaban del Espíritu Santo si el Espíritu Santo se había acabado de derramar? Nadie había tenido una experiencia acerca del Espíritu Santo. Nadie la había tenido antes. ¿Cómo ellos podían hablar? Porque ellos hablaban de lo que ellos vivían. El espíritu que había en ellos era el que le daba la capacitación, escuche bien, para que ellos pudieran hablar, para que ellos pudieran predicar, para que ellos pudieran implantar una doctrina. Ahora bien, yo pregunto, ¿ellos eran hombres perfectos? No. ¿Ellos eran hombres buenos? ¿Cree usted que ellos eran perfectos? ¿Cree usted que Pedro era como el San Pedro ese que ponen por ahí una estatua con una aureola en la cabeza? No. Si Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Entonces, mira, nosotros, cuando a nosotros Dios nos llama a hacer algo, nosotros creemos que Dios va a llamarnos cuando estemos totalmente perfeccionados y listos. Y eso no va a suceder. Cuando Dios te llame, usted sabe cómo lo va a agarrar Dios a usted. En calzones, durmiendo en la cama. Ahí lo va a llamar Dios. Y usted va a tener rápido que levantarse y ponerse toda la ropa para estar listo. ¿Sí sabe lo que no estoy diciendo ahora literalmente de que no. Sí sabe lo que te estoy diciendo. O sea, en otras palabras, que Dios te va a llamar en cuero. Y bueno, ¿y qué voy a hacer si Dios me llama en cuero? Pues nada, Dios te va a capacitar. Porque esta palabra que te acabo de leer dice,
que Dios ha escogido lo necio del mundo. Un necio no tiene conocimiento, un necio no sabe nada. Dice que Él ha escogido eso. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen los que lo saben todo. Para avergonzar a los que se creen que con un, ¿cómo se llama? Con un de esos teológico, con lo que sea, ya ellos tienen todo ganado. Y no es así. No es así. Escucha bien. Entonces dice, tendemos a pensar que solo una persona estudiada, dotada, puede ser capaz de enseñar o de hacer algún tipo de hazañas. Escuche, mire, si Dios nos mirara a nosotros como nosotros miramos a los demás, todos estuviéramos descalificados y ninguno pudiera estar aquí. ¿Sabe por qué nosotros nos creemos esas cosas? Porque nosotros sí miramos a la gente. Si tú no tienes un nivel académico, si tú no tienes esto, tú no tienes nada que enseñar. Así somos nosotros. Y por eso es que nosotros tendemos siempre a creer de que Dios es así, pero Dios no es así y gloria a Dios por eso. Porque si Dios fuera así, yo fuera el primero que no estuviera aquí parado. Yo fuera el primero, hermano, que no estuviera aquí parado. Si Dios mirara a la gente como nosotros la miramos, no. Y eso no te pasa a ti, eso me pasa a mí también, que nosotros hay veces queremos que la gente sea, para que entonces pueda venir, nos pueda hablar, nos pueda enseñar. Dice, Dios no nos mira, escuche bien, quiero que escuche esto bien. Dice, Dios no nos mira con ojos busca defectos, sino que Dios nos mira con ojos de amor. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos entre Dios y nosotros. Ahora bien, no debe haber diferencia. Nosotros debemos de pensar, nosotros debemos de mirar del mismo modo que Dios nos mira. ¿Por qué? Porque esta es la gracia del Evangelio. La Biblia dice, como ella decía, mi esposa decía ahorita en la oración, dice que a donde abundó el pecado, dice que sobreabundó. ¿Usted sabe lo que es abundar? ¿Qué es abundar? Un recipiente lleno. Abundar es un recipiente lleno. Un recipiente abundado. Pero sobreabundar es un recipiente que se bota, que se sobre, que se derrama, que se sobre. Entonces, ella decía, bueno, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora bien, cuando nosotros miramos a una persona, escuche bien, ¿cómo nosotros lo miramos? Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo. Hay mujeres, por ejemplo, ¿por qué te miras y te empiezas a reír? Hay mujeres que, por ejemplo, que van a una actividad, que van a una fiesta y lo primero que miran es la ropa de otras mujeres. Y dicen, ay, pero qué feo se viste, mira para eso esos zapatos. ¿Sí me entiende? O hay hombres que miran, por ejemplo, entre otros hombres, lo primero que miran es el carro. Ay, pero tiene un carro del año 80. ¿Me entiende? Entonces, nosotros siempre tendemos, escuche bien, cuando nosotros miramos una persona, y usted sí me va a confirmar esto o no, cuando nosotros miramos una persona, en lugar de mirar sus virtudes, lo primero que miramos es sus defectos. Y eso, ¿cómo? Exacto. Entonces, por ejemplo, yo vi un experimento social en una ocasión. Pusieron a 10 personas, 10 hombres, y 10 hombres normales, y uno lo pusieron que le faltaba un pie. Hicieron un experimento social y pusieron una persona delante de los 10, y lo pusieron rápidamente y lo quitaron rápidamente. Le preguntaron a uno, bueno, le pusieron un número a cada uno. Le preguntaron a uno, el número 1, ¿de qué color tenía la ropa? No supieron. Adivinen ustedes de quién sabían la ropa y todo. Del que le faltaba. Del que tenía un defecto. ¿Por qué, hermano? Escuche, porque así somos nosotros. Nosotros miramos a una persona y siempre miramos su defecto. Ahora bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira así. Cuando Dios nos mira a nosotros, hermano, Dios no mira nuestros defectos. Porque mira, hermano, escuche, si Dios nos mirara nuestros defectos, nosotros estuviéramos descalificados. Porque sí, tal vez a nosotros no nos falta un pie, no nos falta una mano, pero usted sí sabe, yo también, todos sabemos que sí tenemos defectos. Nosotros sabemos de la pata que cogíamos. Nosotros sabemos lo que hacemos mal. Entonces, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira
cuando Dios nos mira, no dice, ay, pero mira, aquel tiene una nariz bien grande. No. ¿Cómo mira Dios? Ese es mi hijo que tanto quiero. Ese es mi hijo que tanto amo. Entonces, lo que hace que Dios nos ame, escuche bien, hermano, porque mira, escuche, lo que va a hacer usted que usted ame a esa persona de defecto, no es que le mire sus defectos. ¿Ok? Mira lo que va a hacer. Dice, lo que hace que Dios nos ame no es que nosotros hacemos, sino cómo nos mira Dios. Escucha bien. El que tú busques el defecto de alguien más, escuche, dice, va a hacer que lo veas y va a hacer que lo desprecies por ese defecto. Amén. Pero si tú miras a la gente mirando sus virtudes, va a hacer que las ames. Si tú buscas en la gente virtudes en vez de defectos, entonces eso es lo que va a hacer que nosotros podamos amar a esas personas, incluyendo a nuestros enemigos, porque así es como dice la Biblia, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero imagínese usted, si cada vez que usted ve a esa persona, a ese enemigo tuyo, tú estás constantemente sacando su defecto, constantemente sacando. ¿De qué manera? Sentimos odio. Odio sentimos más por él. Sin embargo, si nosotros miramos las virtudes, hermanos, y hermano, siempre la gente tiene virtud. Una que otra, siempre la tiene. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí o no? Siempre. No importa, puede que una persona sea muy chismoso, pero tal vez es servidor o servicial. Puede que una persona sea mentiroso, pero tal vez es trabajador o qué sé yo, no sé. Pero siempre alguien tiene una virtud. Entonces dice, no nos gusta estar o invertir en donde vemos defecto. Sin embargo, Dios nos da de esta manera. Nosotros cuando vemos un defecto, por ejemplo, cuando yo veo un defecto en él, vamos a decir que sea chismoso. Si yo lo veo en ese defecto, a mí no me gusta ese defecto, ¿sabes? Lo primero que yo voy a decir de él, no, que va. Yo no, con él ni hablo. Yo con él ni hablo. ¿Para qué? Ahora bien, ¿cree usted que Dios es de esa manera? Pregunto. Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que nosotros somos. Entonces, Dios nos llama, escuche bien, a gente perfecta. Y gloria a Dios por eso, porque si Dios llamara a gente perfecta, escuche bien, estuviéramos nosotros en la calle, no estuviéramos aquí. Mira lo que dice. Dios llama a gente, ¿qué dice? Incapacitados. Dios llama a gente incapacitadas. Tú me dijiste ahorita que tú no te sentías capacitado o preparado. Así es como Dios te va a llamar. Tú no te sientes capaz, tú no te sientes preparado, tú te sientes incapacitado. Prepárate, porque es ahí donde Dios llama. Dice, ¿y Dios qué hace con los incapacitados cuando los llama? Dios los ¿qué? Los capacita. Por ejemplo, te traigo ejemplo bíblico para que usted vea que no es que yo lo estoy inventando, ni es que yo ahora quiero pues exaltarlos. No. Llamamiento de Moisés. Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Rápido. Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ahí. Porque ya me tomo tiempo y usted me empieza a mirar con mala cara. No me mire mis defectos, por favor. Yo creo que tengo mal el versículo. Creo que apunté mal el versículo. Búscame ahí, Manuel, cuando Dios llama a Moisés. Ya me estoy atrasando por su culpa, ya ves. ¿Dónde estamos? Éxodo 3:10. Ok, dame un momento. Éxodo 3:10. Ahí va. Voy a leer. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente, y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios.
Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de donde los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Dice, y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ahora pues, escucha bien, le dice Dios a Moisés, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. ¿Cree usted que Moisés estaba preparado? Moisés era un pastor de ovejas. Moisés estaba pastoreando las ovejas en ese momento, imagínense. Eso era su rutina diaria. De ser un pastor de ovejas a un libertador de un pueblo. Wow. Dice, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Dice, pero Moisés dijo a Dios, cuando el Señor lo llama y le dice, hey, ¿sabes qué? Tú eres el que vas a ir. Moisés le dice, ¿quién soy yo? Para ir a Faraón, dice, y sacar los hijos de Israel de Egipto. De Moisés le decía, ¿quién soy yo? Si yo no soy nadie, me imagino que le decía. Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Dios no le dijo, no, pero yo te he estado capacitando y nada de esto. ¿Qué le dice el Señor? Yo voy a estar contigo. Dice, y a la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, dice, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Le dice Moisés. Moisés estaba preocupado porque imagínense, primeramente un asesino, porque si sabe la historia de Moisés, él mató a un soldado egipcio y huyó. ¿Ok? Entonces, él era un asesino, él no era un santurrón, él no era buena gente. Él no era uno de esos que tú miras por ahí en las iglesias católicas con un... No. Moisés no era fácil. Moisés tenía problemas de ira. ¿Ok? Él mató a un soldado egipcio, por eso huyó a Madián, aquí es donde Dios lo llama. Y ahí se puso a pastorear ovejas. Entonces el Señor le dice, ¿sabes? Vas a liberar a mi pueblo. Y él le dice, pues ¿quién soy yo? Y él le dice, bueno, está bien, yo voy a ir. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Voy a llegar yo de lindo, me imagino que le decía Moisés, voy a llegar yo de lindo, de precioso y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Dios me mandó a liberarle a ustedes. Y cuando él me diga, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo se llama Dios? Mira esto, escuche, dice, ¿qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. No se trata, escuche bien, no se trata de ir, porque ya Dios había puesto en la mente, escuche bien, del pueblo a su libertador. Ya Dios había puesto en la mente del pueblo y el pueblo estaba esperando. Ya Dios se había revelado a su pueblo y le había revelado que iban a ser libres. Dijo además Dios a Moisés, dice, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él hará memoria de mi generación en generación. Dice, ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho. Quiero buscar la parte que dice que él no quería ir porque él no sabía hablar. 4:10. Ok, vamos allá. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, escuche bien. Señor, dice, nunca he sido hombre elocuente. Ni ayer en tiempos pasados, ni aún después. Escuche, o sea, que Moisés ya tenía una trascendencia. Y era que era tartamudo. ¿Ok? Dice, ni ayer en tiempo pasado, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, escucha bien,
Escuche bien, hermano. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Eso es para cuando muchas veces nosotros mismos nos ponemos impedimento para obedecer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. O para hacer lo que nosotros sabemos que necesitamos hacer. Cuando Moisés le dijo, sabes que nunca yo no sé hablar, yo me trabo, yo soy caca, y después no sé cómo. Dios le dice, pero ¿y quién hizo la boca del hombre? Tú me estás tratando de explicar a mí, o sea, es como que yo le trate de explicar al creador de iPhone algo de iPhone. ¿Qué le voy yo a explicar? Si él es el que está ahí, si él fue el que lo creó, si él es el que conoce todo. Amén. Entonces, Moisés le dice, yo no sé hablar. El Señor le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre o quién hace al hombre? Mudo o sordo, con vista o ciego. ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve. ¿Y qué más dice? Y yo estaré con tu boca. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando Dios está con nosotros, eso es lo único que necesitamos. Como si somos mudos, como si somos tuertos, como si somos cojos, lo que seamos. Pero si Dios está con nosotros, Él lo tenemos todo. Todo. Y tenemos todo, hermano, escuche bien, asegurado. Y tenemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que nosotros, por eso es que Moisés entendía eso. Y Moisés le decía, mira, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés entendió, esto está en otro pasaje, Moisés entendió que aún siendo tartamudo, siendo esto, siendo lo otro, Dios se las arreglaba y siempre daba la victoria. Pero sin Dios no hay nada que se pueda hacer. Por eso la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dile a que tiene al lado, separado de Dios, no vas a hacer nada. Dios llamó también a David. Hechos 13:22. Rápido, por favor. Vamos a leerlo rápido. David, un hombre pecador, un hombre adúltero, un hombre que hizo una hazaña, hermano, malvada, súper malvada. Traicionó a uno de sus oficiales, lo puso al frente para que lo mataran, para el delincuente quedarse con la mujer de él. Léemelo, ya lo tiene Manuel, rápido, por favor. ¿Qué dice? Después de quitarlo, me levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado de mí, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Un hombre Dios lo llama conforme a su corazón. Ahora bien, ¿cómo puede Dios llamar a un hombre conforme a su corazón? Un hombre que se había equivocado. Un hombre que había cometido un error. Un hombre que no era perfecto. Pero Dios tenía una estima de David porque Dios miraba el corazón de David. Y Dios sabía que David había cometido un error y David pagó por ello. Él tuvo su consecuencia. Pero lo que quiero hacerte entender, hermano, es que Dios nos llama a gente perfecta. Dios nos llama a gente preparada y lista. Dios llama a gente imperfecta y Dios las perfecciona en el camino y caminando. Por ejemplo, llamamiento de Pedro. Hechos 4:13. Dice la palabra que Pedro no había hecho más nada, hermano, que era un pescador. No quiero ponerme a buscar porque ya me he tomado tiempo y no quiero robarle mucho tiempo. Pero si Manuel ahí me acompaña y rápido me los pone. Entonces, dice que Pedro era un pescador, alguien que no valía nada. Pedro no sabía ni hablar tampoco como Moisés. Posiblemente tampoco sabía ni leer, no sabía nada. Entonces yo me quedo impresionado, hermano, de la clase de hombre que Dios llama. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios se glorifica, ahí es cuando se ve el cambio. Léemelo, por favor. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La gente lo escuchaba y decía, wow, un hombre que no hablaba, un hombre que no sabía. ¿Cómo puede ser? Definitivamente Jesús está con él. Definitivamente el Espíritu Santo está en ellos.
Porque ¿cómo puede ser posible que una persona que nunca haya sido estudiada, una persona que nunca haya tenido una preparación de la noche a la mañana, ¡pum!, comienza a hablar, comienza a predicar? Hermano, mire, cuando Pedro se paraba, la Biblia los llama discurso y daba sus discursos, ¿sabe cuánta gente se convertía? Búscalo en la Biblia, ahí se lo dejo. Apunte la nota y busque en la Biblia el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, ahí se va a dar cuenta cuánta gente se convertía. Era Pedro, era ese Pedro el que estaba predicando. Ahora bien, pero ¿sabes qué? Ellos no confiaban en su intelecto porque no tenían intelecto ninguno. Ellos confiaban en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que les daba la palabra y ellos hablaban a través del Espíritu Santo. Llamamiento de Pablo, y ahorita hablamos de eso también. De cómo Pablo fue transformado de un día para otro. Dice que Pablo iba a un caballo, fue tumbado, el Señor lo tumbó del caballo y lo llamó. Y el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y de la noche a la mañana dice que hubo un cambio, hubo una transformación de Pablo. Y como lo dijo ahorita, fue uno de los apóstoles que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué sucedió? Como te dije, ¿por qué Dios escogió a toda esta gente? ¿Por qué Dios escogió a un Moisés que era un asesino? ¿Por qué Dios escogió a un David que era un traicionero? ¿Por qué Dios escogió a un Pedro que era un bruto? ¿Por qué Dios escogió a un Pablo que era un abusador? ¿Por qué lo escogió? Porque Dios no mira a la gente, escuche bien, como nosotros mismos las miramos. Porque si nosotros hubiéramos visto a esa gente, para nosotros estuvieran descalificados. Pero para Dios, nunca, escuche bien, la persona, por muy pecadora que sea, nunca para Dios está descalificada. Dios siempre ve una oportunidad más. Dios siempre ve una transformación en la persona. Dios siempre ve una transformación en nosotros. Por eso, ¿cómo nos mira Dios? Vamos a buscar Efesios. Esto sí quiero que lo busquemos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió, dile al que tiene al lado, Dios te escogió. Dice, en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Escuche bien, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escuche, dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Escuche bien, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo y la promesa. Dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, ¿sabes cómo Dios te mira? Dios te mira como una oportunidad más. Dios te mira como una transformación más. Dios no te mira como un error. Nunca. Ahora bien, eso está perfecto y eso nos alegra. ¿Sí o no? ¿No te alegra saber que Dios te mira como una oportunidad más? Ahora bien, pero Dios quiere que así nosotros miremos también a la gente. Dios quiere que nosotros miremos a la gente como una oportunidad más. Dios quiere que nosotros miremos a la gente como que Dios las puede transformar. Escuchen bien, dice, ¿a quién llama Dios? Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar, ¿qué dice? A justos, sino ¿a quién? A perfectos. A perfectos, dice.
¿A perfectos dice? ¿A qué dice? No escuché. ¿A quién? A pecadores. ¿A qué? Al principio hablamos un poquito acerca de que Dios escogió lo vil. ¿De dónde? Del mundo. ¿Para qué? ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Dios escogió lo despreciable del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen. Pero ¿de dónde Dios los escogió? Los escogió del mundo. Mira, este versículo es un versículo maravilloso, pero si nos damos cuenta, dice que Dios ha venido a llamar a pecadores, pero los ha venido a llamar al arrepentimiento. ¿Sabe usted lo que es arrepentimiento? Siempre lo he dicho, arrepentimiento es metanoia, cambiar tu manera de pensar. Entonces, Dios nos ha llamado y Dios nos ha escogido del mundo, escuche bien, para hacer una transformación en nuestra vida y nosotros dejarnos transformar. Y entonces, a través de esa transformación, es que los que se creen sabios en el mundo, Dios los va a avergonzar. No, esto no sucede de un día para otro así, de como que ahora tú, ya Dios te escogió y pum, pum. No, hay un proceso. La Biblia ahí dice que Dios llama a pecadores al arrepentimiento. O sea, Dios no lo llama a los pecadores porque mucha gente se escudriña atrás de este versículo para creer que Dios llama a pecadores, pero cuando Dios los llama a seguir pecando, no. Dios los llama a que ellos se arrepientan. ¿Ok? Dios los escoge para que nosotros nos arrepentamos. Dios nos escoge para que nosotros cambiemos nuestra manera de ¿qué? De pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Dios escoge a lo peor del mundo. Escuche bien. Nosotros éramos lo peor del mundo. Él nos capacita. Él nos da lo que necesitamos. Y con eso Él avergüenza a todos aquellos que nos veían. Que hoy nos ven y dicen, wow, pero ¿qué ha pasado con la vida de Perico? Mira ahora. Eso es lo que Dios hace. Dios nos llama, escuche bien, siendo pecadores, viles, pero Él hace que nosotros nos volvamos sabios y justos. Escuche bien, Dios no avergüenza a los que creen. Dice, Dios no avergüenza a los que se creen sabios. Con los mismos que Él escoge, sino que Él transforma, escuche bien, a lo que Él escoge y con eso lo vuelve sabios. Escuche, debemos dejarnos transformar y usar por Dios si queremos ser un instrumento en sus manos. No importa que no te sientas preparado. No necesitas estar preparado. Escuche, no necesitas estar preparado. Necesitas que tu llamado sea directamente de Dios y déjame decirte que Él te va a respaldar. Escuche bien, dice, todos nosotros, mire lo que nosotros somos. Escuche bien, dice, todos nosotros somos como el inmundo. Diga conmigo, inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Sí sabe usted lo que es un trapo de inmundicia? Se lo voy a decir cuando termine de leer el versículo. Dice, todos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre. Dice, quien se despierte para asistirte de ti, dice. Porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Escuche bien. Ahora bien, dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Escuche bien, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos, somos todos nosotros. Mira, ¿sabes cómo son nuestras obras delante de Dios? Como trapo de inmundicia. Por eso, hermano, es que hay gente que se cree que por las cosas que ellos hacen, ellos van a ser salvos. Y bien la Biblia declara y dice que no hay salvación por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí en este versículo revela que nuestras obras, que escucha bien, dice, todos nosotros como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. O sea, todas nuestras obras buenas, todas nuestras obras que nosotros creemos para Dios son como trapo de inmundicia. Para aquellos que creen, escuche bien, que haciendo estas grandes cosas, estas grandes hazañas, van a ser salvos y van a conquistar a Dios. O tienen a Dios agarrado por la barba, como dicen por ahí.
Pero gloria a Dios que nosotros hemos, hermanos, reconocido que Dios no vino a llamar a gente perfecta, sino que vino a llamar a gente imperfecta y Él los va a perfeccionar. Gloria a Dios que tal vez nosotros, escuche bien, no somos perfectos, pero no estamos tan mal como estábamos antes y tal vez no hemos llegado donde queremos llegar, pero vamos a camino a eso. Pero nunca, hermano, escuche bien, nunca creamos que nosotros somos mejores que nadie, ni nunca creamos que nosotros merecemos más que nadie, porque nosotros, hermanos, nada merecemos. Nada merecemos. La Biblia dice que por cuanto nosotros pecamos, por cuanto todos pecaron, la Biblia dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, pero gloria a Dios porque Jesucristo murió por nuestros pecados y gracias a Él y a su sacrificio, entonces nosotros sí tenemos herencia, sí nos han hecho hijos, sí tenemos autoridad, gracias a que somos hijos de Dios. No sé si me está entendiendo. Pero nunca creamos, hermano, que por nuestras obras nosotros vamos a creernos mejor que nadie. Y porque aquel no hace esto, no es mejor que yo. Y porque aquel no hace aquello, no es mejor que yo. Dios no nos mira así. Dios nos mira con ojos de amor. Por eso, cuando tú vuelvas a ver a alguien, no le mires sus defectos, mírale sus virtudes. Cuando tú vuelvas a ver a tu esposo, cuando tú vuelvas a ver a tu esposa, no le mires sus defectos. Porque si tú le miras sus defectos, va a hacer que lo odies. Si tú miras el defecto de tu amigo, hermano, va a hacer que tú odies a tu amigo. Si tú miras el defecto de tu jefe, va a hacer que tú odies a tu jefe. Si tú miras el defecto de tu hermano, va a hacer que tú odies a tu hermano. Sin embargo, si tú miras las virtudes, va a hacer que lo ames más y más. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no mira nuestros defectos, Dios mira nuestras virtudes. Y eso es lo que hace que Dios a nosotros nos perdone. Eso es lo que hace que Dios, ¿sabe qué? Nos dé otra oportunidad. Borre lo que hicimos ayer mal y nos vuelva a entregar otra oportunidad más. Porque cuando Dios te ve a ti, Dios no te ve a ti. Dios ve a su Hijo reflejado en tu vida. Dios ve a su Hijo reflejado en ti. Por eso Dios dice en la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque cuando Dios te mira a ti, ve a Jesucristo en ti. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer tú si ves a tu hijo reflejado en una persona? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Sí? ¿Tú matarías a esa persona donde ves a tu hijo reflejado? No. Entonces, quiero que nos pongamos en pie, hermano, en esta hora. Y quiero que entendamos en esta hora de que para ser un instrumento a los ojos de Dios, no necesitas estar preparado. Para ser un instrumento a los ojos de Dios, no necesitas estar capacitado. Necesitas dejarte usar y que Dios te use y Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Escuche bien, Dios te va a capacitar para que le hables a la gente. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Ay, Señor, pero es que yo no sé hablar, soy tartamudo. No importa, tú ves, yo me encargo de eso. Ay, Señor, pero es que yo no sé cómo lo voy a hacer. No te preocupes cómo lo voy a hacer. No te preocupes cómo lo vas a hacer. Yo me encargo de todo. Lo único que yo quiero, dice el Señor, es que tú estés dispuesto a servirme, que tú estés dispuesto a ponerte en mis manos y yo soy quien lo voy a hacer. Siempre he escuchado a mucha gente que quieren servir a Dios de muchas maneras, pero ellos no saben cómo hacerlo. Y yo creo que lo único que deben hacer ellos es comenzar a caminar y a servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo demás Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Y para servir a Dios no necesitamos estar aquí al frente. Para servir a Dios no necesitamos viajar a las naciones. Tú puedes servir a Dios en tu propia casa, con tu propia familia. Pero si hay algo bien maravilloso y es que no hay nada mejor, escuche bien, que ser un instrumento en las manos de Dios.
que ser un instrumento en tu trabajo, que ser un instrumento en tu comunidad, que ser un instrumento en tu familia. Yo hoy decía algo, yo en la mañana, allá en la otra iglesia, yo le decía a los hermanos que Dios no va a usar a nadie para llegar a los tuyos. Dios te va a usar a ti. A ti es el que Dios te va a usar para llegar a los tuyos. Dios no va a usar a un profeta que va a venir de allá de Venezuela, ni de Cuba, ni de nadie. No, Dios te va a usar a ti para llegar a tu mamá. Dios te va a usar a ti para llegar a tu papá. Dios te va a usar a ti para llegar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es a ti a quien Dios va a usar. Dios no va a buscar a más nadie. Ahora bien, lo que tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto. No estoy preparado, pastor, no importa. No necesitas estar preparado. Necesitas caminar en fe. ¿Cree usted que Pedro estaba preparado para caminar encima de las aguas? Él no estaba preparado, pero él comenzó a caminar en fe. Y esa es la fe, comenzar a caminar sin saber, sin ver, sin nada, empezar a caminar. Y es ahí donde vamos a ver la verdadera mano de Dios obrando. Ahí es donde vamos a ver, y como la gente se quedaba atónito, como Pedro hablaba, las hazañas que hacían, así se va a quedar también cuando la gente comience a ver lo que Dios va a hacer a través de nosotros, porque nosotros no lo vamos a hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces cierra tus ojos en esta hora.